pruebas no hay paz. Entre gráficas y fórmulas vamos a buscar la verdad. Con datos en mano empezamos, cada error y acierto anotamos. Con pasión y dedicación hacemos del mundo un lugar mejor. Bueno, como les decía, en la primera conferencia anual de Ciencia de Datos e Innovación de la Inteligencia Artificial, la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza me asombra, por las palabras del rector, que sí nos damos cuenta de que es una de las universidades nacionales con mayor índice de publicación. Y yo recuerdo bien de la Universidad Toribio Rodríguez de Mendoza, que estaban trabajando en clonación. Esa fue una de las primeras referencias que yo tuve de esta universidad. Y me llamó mucho la atención, de verdad. Bueno, como me presentaron, bueno, yo soy docente RENACYT, trabajo en la Universidad Ricardo Palma, he trabajado como docente también en la Universidad Perón Unión, en la Universidad Privada Norbert Wiener, aquí en Lima. Actualmente soy coordinador de estadística en la Oficina Central de Planificación de la Universidad Ricardo Palma y soy miembro del Instituto de Datos e Inteligencia Artificial de la Universidad Ricardo Palma, que es un instituto nuevo que se ha creado este año, dado que nosotros tenemos la maestría en ciencia de los datos acá en la Universidad Ricardo Palma. Ha sido la primera en crearse acá en el Perú, ¿no? Igual que la carrera de Ingeniería de Ciencia de Datos allá en Amazonas. Así que estamos muy contentos. Personalmente logré trabajar un artículo de publicación con el doctor Elías Armas y ahí hemos tenido algún vínculo, ¿no? Por eso la invitación también le agradezco. Bueno, soy ingeniero en estadística informática de la Universidad Nacional del Altiplano de Puno. Tengo una especialidad en estadística para la investigación por la Universidad Perón Unión y también he hecho la maestría en ciencia de los datos en la Universidad Ricardo Palma. Y también a través de esta maestría pues hemos tenido pasantías en México, en Colombia, en universidades que comparten también la analítica de datos, la ciencia de datos también. Bueno, y mis habilidades pues como podríamos decir científico de datos y estadístico, pues me han llevado a trabajar con análisis de grandes volúmenes de datos, visualización de datos, machine learning, deep learning y también en la administración de la base de datos SQL acá en la universidad, ¿no? Y aparte la investigación que siempre está presente en nuestra vida. Bueno, yo quería comentarles, ¿no? De que yo he estudiado el pregrado en la universidad y pues se ha notado un cambio generacional, ¿no? De nosotros trabajar con los software pues en escritorio. Pues yo digo, a veces me recuerdo y digo, yo he trabajado con la versión 7, 8 de CPCS, he trabajado con SAS, con Minitab, aquellos años. Y también en la universidad ya había tocado un poco de R, ¿no? En mis últimos ciclos de la universidad ya algunos cursos nos pedían ya poder trabajar con R. Entonces ha habido un cambio. Yo soy la generación Y, por ejemplo, ¿no? Que hemos sido ciertamente ese cambio de nativos digitales, ¿no? Que antes pues todo lo hacíamos a mano, tal vez, y ahora hacerlo todo en la computadora, ¿no? Hemos visto ese cambio, a una comparación tremenda de ahora de los jóvenes que están estudiando la carrera, pues que son nativas totalmente digitales, que tienen todo a su mano, todo a su disposición, ¿no? Y bueno, y en este cambio también nos hemos podido dar cuenta que, por ejemplo, ¿no? Analizar datos, pues antes era regularmente poco, ¿sí? Se podría decir, las encuestas, los datos se tenían en hojas, el procesamiento era de muchos días, de mucho tiempo, ¿no? Pues ahora ya con la evolución de las grandes computadoras, las grandes GPUs, CPUs y la velocidad que hay, pues todo se puede analizar más rápido, ¿no? Y con la evolución de las redes sociales, la inteligencia artificial, todo lo que está pasando en estos últimos años ha sido un brinco tremendo, ¿no? Hacia la evolución de la analítica de datos, ¿sí? Y si es que ahora pues nos damos cuenta de que analizar datos es una capacidad que debemos tener ya desde el colegio, si nos podemos dar cuenta, ¿no? O sea, manejar tal vez un libro de datos, una hoja de cálculo como un Excel, pues tiene que ser básico, ¿no? Ahora, hacer gráficos, sacar tendencias, sacar medidas de resumen, ¿y para qué sirve todo eso, no? Que habíamos visto mucho antes. Bueno, acá vemos algo de Data Science a través del tiempo, ¿no? ¿Cómo ha podido evolucionar?
¿no? En los últimos años, por ejemplo, ¿no? Desde el 2007, desde el año 2000, vamos a ver, ¿no? Se habla de data science, se habla de la ciencia de los datos, se habla sobre MapReduce, que son algoritmos que van a reducir esto y van a hacer que los datos puedan analizarse un tanto más rápido, librerías como Scikit-Learn, ¿no? Las evoluciones, y después de eso, por ejemplo, el conocimiento de ya los gráficos, ¿no? La visualización de datos se vuelve algo fundamental también, ¿no? El arte de la ciencia de datos, las primeras inteligencias artificiales que ya salieron, ¿no? Por ejemplo, el AlphaGo, que logró derrotar a los campeones, al campeón mundial, ¿no? En este juego de tipo ajedrez chino, ¿no? Si ustedes sabrán. Y bueno, pues ahora en estos últimos años hemos podido dar cuenta de que hay inteligencias artificiales para todo, ¿no? Pero esto es gracias a la alimentación de los datos, ¿no? De los datos que se han podido hacer a través de los tiempos. Bueno, nosotros sabemos que en la ciencia de datos hay algunos skills, algunas cualidades que nosotros debemos tener, ¿no? Que por ejemplo una de ellas es la matemática estadística. Nosotros debemos tener esas capacidades. La visualización, que es una capacidad tal vez un poquito blanda, podríamos decir, porque se trata más de la estética, ¿no? De cómo presentar. La tecnología también, no nos olvidemos. La tecnología o el conocimiento también de lo nuevo que está saliendo, ¿no? Si nosotros nos damos cuenta ahora, pues todo está en la nube, todo aparece en la nube. Que si nosotros estamos estudiando esta carrera de ciencia de datos, pues ya no es simplemente aprender Python, ya no es simplemente aprender R, ya no es aprender esos dos software que han estado sonando hace poco, ¿no? Pero ahora ya tal vez manejar datos en grandes nubes de datos como Amazon Web Service, en Azure, en Google Data. Entonces, ya tenemos que estar al margen, ahí cerquita de esas nuevas tecnologías, ¿no? Y también las ciencias de la computación, porque nosotros en cierta manera tenemos que aprender a programar y también tenemos que aprender a saber desarrollar, ¿no? Desarrollar y desplegar un modelo, desplegar un aplicativo en cierta manera, ¿sí? Bueno, la importancia de la estadística en la ciencia de datos, pues la estadística nosotros sabemos que nos sirve para analizar datos, interpretar y extraer ese conocimiento para la toma de decisiones, ¿no? La parte de estadística, pues hay modelos predictivos. Sabemos que a través de, por ejemplo, regresiones, y hay varios tipos de regresiones, podemos sacar algún modelo predictivo, algo que nos pueda llevar un poquito más allá. Entonces, esta ha sido la evolución de algo descriptivo, algo inferencial, algo predictivo. Y también hace años atrás ya se hablaba, bueno, yo lo había escuchado por el 2010, un poquito antes, la minería de datos, ¿no? La minería de datos. Y salieron bastante bibliografías sobre la minería de datos. Todavía no había ese boom del Big Data, pero ya había una buena cantidad de datos para analizar. Y yo me acuerdo que en mi primer acercamiento fue con el R, había una librería, el MindR, y después había el SPSS, tenía un módulo que era el Modeler, ¿no? O tenía un módulo que se llamaba, tenía un nombre anterior al Modeler, por ejemplo, ¿no? Que ya ahora no suena mucho, ¿no? Porque todo ya es un código abierto, por así decirlo. Y el aprendizaje automático después de eso, ¿no? Y saber que el Machine Learning ahí con técnicas para supervisadas y no supervisadas o de refuerzo, y luego ya salió el Deep Learning, y esto ha sido un cambio tremendo, ¿no? Entonces, ahorita, ¿cómo está la estadística? Y la estadística es fundamental para comprender todo esto, ¿no? Por eso, nosotros en el campo de la ciencia de datos es importante, porque un nodo importante es la estadística y la matemática, ¿sí? Entonces, si nosotros decimos, yo quiero ser científico de datos, pero soy muy bueno programando y soy muy bueno para las habilidades de negocio y me falta la parte dura, tal vez de matemática y estadística, pues no vamos a ser completos, ¿no? De cierta manera, ¿sí? ¿Por qué? Y para eso nos sirve, ¿no? O sea, nosotros llevamos los cursos muchas veces de matemática básica, llevamos cálculo diferencial, el integral y otros cursos de matemática más, y llevamos en cursos de estadística descriptiva, diferencial, probabilidades, procesos estocásticos, series de tiempo, etcétera. Todo esa teoría van a funcionar muy bien, se van a unir, se van a sintetizar para que nosotros podamos ser científicos de datos, ¿no? Porque dentro de ella, si ustedes ven libros que tienen bastante teoría, van a ver fórmulas, ¿no? Van a ver ahí cómo funciona un descenso de gradiente, por ejemplo, para
tener el mejor modelo, va a tener que ver la fórmula tal vez de una probabilidad condicional, tal vez una probabilidad de Naive-Bayes, etc. Y van a tener que conocerlo para poder interpretar un modelo más allá. Porque muchas de las técnicas de Machine Learning están basadas en estos modelos predictivos, que son las regresiones, ya sean regresiones lineales, ya sean regresiones logísticas, que con eso empieza un poquito y comienza a brillar un poco más. Pero esto, ¿no? Y una persona que tenga estas tres capacidades, por ejemplo, de ciencias de la computación, matemática y estadística, y habilidades de negocios, se le conocía pues hace poco tiempo, ¿no? Como el unicornio, ¿no? Cuando yo estudiaba la maestría acá en la Ricardo Palma, pues se le conocía como un unicornio, una persona que pueda tener esa habilidad de expresar muy bien el negocio, saber comprenderlo, ¿no? Y cómo saber generar mayor oportunidad, mayor riqueza, tal vez se podría decir, a la empresa a través de la ciencia de computación y matemática estadística. Porque a veces nosotros, los ingenieros, podemos tener estas dos bases, ¿no? De matemática estadística y ciencia de la computación, pero nos puede faltar expresar, poder saber, dar más allá sobre el negocio, o demorarnos un poquito más que una persona que tenga esas habilidades blandas para conocer el negocio, para poder hablar, expresar, etcétera, ¿no? Es más, yo cuando he hecho la maestría en ciencia de datos, he tenido compañeros que eran administradores, que eran de la parte de salud, ¿no? Que nosotros los veíamos un tanto con esa debilidad de la estadística y la programación, pero igual tenían esa parte que nos complementaba a nosotros, ¿no? Los que éramos la parte dura, podríamos decir, porque ellos podían ver tal vez un enfoque más allá del negocio que nosotros a veces nos podríamos demorar, ¿no? Pero está bien, ustedes están llevando una carrera de 5 años y de hecho que deseo, ¿no? que puedan explotar estas habilidades también, ¿no? En la estadística nos apoya mucho el método científico, porque nosotros en la estadística, y así pasamos un poquito de la descriptiva diferencial, nosotros queremos conocer, ¿no? Este método científico, queremos corroborar una hipótesis muchas veces, si esta hipótesis es significativa o no es significativa, ¿no? Y es más, nosotros como estadísticos hacemos pruebas, ¿no? Pruebas, y todavía hay pruebas como la prueba T, ¿no? Decimos la prueba T es para muestras menores a 30 datos, ¿no? Y después la prueba normal o la prueba Z va a ser para mayores a 30 datos, ¿no? Y decimos eso. Pero ahora en este tiempo, pues, nosotros vemos de que poca data no hay, todo es data muy grande, a menos que sean trabajos pequeños, ¿no? Sí, de análisis experimentales que se podrían hacer, claro, con poca data, ¿no? Pero ese soporte de ahora, de que el Machine Learning ha tomado eso, de que si ustedes buscan, por ejemplo, teorías sobre validación cruzada, cross validation, ustedes van a ver que la validación cruzada toma el mejor modelo a través de sus muestras. Toma una muestra, otra muestra, otra muestra, otra muestra, y hace un conjunto total de muestras para tener un promedio y sacar la mejor puntuación posible. Entonces, si nosotros nos damos cuenta, tiene esa base estadística para sacar todo eso, porque nosotros como estadísticos llevamos cursos de muestreos, ¿no? Muestreos aleatorios, muestreos estratificados, muestreos probabilísticos o no probabilísticos, que desde ahí se desglosan todos, ¿no? Entonces, el análisis de datos es muy importante y este enfoque hace de que un científico de datos pueda tener las capacidades interdisciplinarias muy importantes, que va a ser muy importante. ¿Por qué interdisciplinario? Porque, por ejemplo, ¿no? Un científico de datos o un estadístico, ¿no? Básicamente, podría estar bien en un campo de salud, podría estar bien en un campo de la administración, podría estar bien en un campo de ingeniería, y tendría que estar, y se acostumbra muchas veces a eso, ¿no? Yo he hecho docencia en estadística por un poco más de 10 años, y luego he salido a otra empresa a administrar una base de datos, salí de mi zona de confort, ¿no? Donde yo me sentía muy bien dando clases de estadística y la investigación, cursos de investigación, etcétera. Pero dar un poco más allá, ¿no? De administrar una base de datos, una SQL, nuevamente involucrarte en eso, a programar los backups, generar backups para que el equipo de desarrollo pueda desplegar algunos modelos de prueba, por ejemplo, dar consultas, dar permisos a la base de datos, algunos, etcétera, ¿no? Entonces, es interdisciplinario y nosotros tenemos la oportunidad de poder mejorar esto, mejorar, crecer un poco más allá, ¿no? Y ahora hay tantas oportunidades, dado que hay cursos en la web, ¿no? Y si en mis tiempos hubiera habido esa oportunidad, ¿no? Nosotros sabemos que ahora YouTube es una
plataforma tremenda para poder conocer y aprender de lo reciente que está acá, ¿no? Si nosotros nos queremos inclinar hacia dónde, hacia la docencia, hacia la investigación, hacia la salud, hacia el campo de los negocios, nos podemos ir, ¿no? Hacia las finanzas, por ejemplo, o hacia las telecomunicaciones, ¿sí? Entonces la estadística y el análisis cuantitativo vemos que es bastante importante, ¿no? Cuantitativo. ¿Y lo cualitativo? ¿Dónde queda lo cualitativo? ¿Nos olvidamos de lo cualitativo? No, no. ¿Sí? ¿Hay investigaciones cualitativas de corte cualitativo? Sí, sí hay investigaciones de corte cualitativo. ¿Son de otra forma? Sí, son de otra forma, netamente. Pero la ciencia de datos, si ustedes nos damos cuenta, si se han podido dar cuenta en algún momento, alguien les ha explicado, nosotros también nos vamos al análisis cualitativo, ¿no? ¿Sí? Podríamos decir entre comillas al cualitativo. ¿Con qué análisis? Con los análisis, por ejemplo, de procesamiento del lenguaje natural, donde hacemos, o es los análisis de sentimiento que hacen, ¿no? Donde pueden tener una entrevista, las editan y sacan resultados, por ejemplo, de palabras positivas, palabras negativas, hacen gráficos como nubes de palabras, etcétera, ¿no? Pero para nosotros esta parte es importante, ¿no? Los fundamentos del análisis cuantitativo, saber qué técnica utilizar, ¿no? Qué técnica va a ser la mejor para ese modelo, para ese tema de investigación. Si nosotros podemos pensar, ¿no? En un trabajo de investigación, nosotros vemos niveles, vemos el descriptivo, vemos el exploratorio, el descriptivo, el correlacional, el predictivo, ¿no? ¿Sí? El causa-efecto. Entonces, vamos a ver por ahí, con ese método científico, a ver que la estadística nos apoya a poder descubrir todo eso, ¿no? Si yo quiero hallar una relación, uso una correlación de Spearman o una red de Pearson, etcétera, ¿no? Si quiero poner un poquito más exquisito, pues veo correlaciones policóricas, por ejemplo, tetracóricas, ¿no? Dependiendo. Si quiero ver la diferencia entre dos grupos, veo una TD-Student. Si quiero más grupos, hago una ANOVA, etcétera, ¿no? Entonces, esa serie de discriminar las técnicas estadísticas me va a ayudar para que yo en Data Science pueda también saber qué técnica va a ser la que mejor se acomoda en un análisis, ¿sí? En un análisis cuantitativo. Y eso va a ser importante. ¿Por qué? Por ejemplo, en la programación, ¿no? Habilidades técnicas de programación, aplicaciones prácticas, automatizar procesos, colaboración en equipo. Esas habilidades tienen que desarrollarlas a través, ¿no? A veces en la estadística pues quedamos un poco a un ladito, con las habilidades técnicas, aplicaciones prácticas y automatizar proyectos, pero colaborar con el equipo ya puede ser poco excluyentes, ¿no? Entonces tenemos que desarrollar esas habilidades. En la estadística también, ¿por qué? Porque necesitamos comunicar esos resultados. Algo que tal vez nos ha tomado mucho tiempo hacer, un dashboard de presentación, por ejemplo, una serie de dashboard de imágenes interactivas que podamos hacer con tantos software que ahora existen, ¿no? Como Power BI, que es uno de los más usados, o Tableau, o ahora que salió el Looker Studio, ¿no? De Google, por ejemplo. Y colaborar con el equipo, porque muchas veces nosotros podemos saber hacerlo, pero más no podemos explicarlo o presentarlo, ¿no? Y trabajar con el equipo. Es más, ahora, ¿no? Se ha vuelto fundamental alguien que haga la visualización de datos, que combine colores, que demuestre que la paleta de colores va a estar perfecta y que va a ser entendible hacia el público, por ejemplo, ¿no? ¿Y por qué es importante la estadística? Por todo eso que ya hemos hablado, porque el análisis tiene que ser riguroso, ¿no? Pero también es importante porque nosotros tenemos que ser totalmente imparciales, totalmente honestos, totalmente correctos, ¿no? Hay libros que dicen, por ejemplo, ¿no? Cómo mentir con estadística. Pues alguien que ya conoce estadística y más, podría serle fácil mentir, ¿no? De que un resultado ha salido altamente significativo, su p-valor es menor a 0.0001, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Y podría ser fácil, le pongo una media más alta, le pongo una prueba un poco más grande, etcétera. Por eso, yo tenía un profesor que siempre decía, el valor es algo que se reconoce a largo tiempo, por ejemplo, ¿no? Y nos ponía este ejemplo, ¿no? De ¿qué ha hecho Leche Gloria cuando mandó su leche pura vida al extranjero allá por Panamá, ¿no? Allá descubrieron que esa leche no era leche, ¿no? Entonces comenzó a decaer, ¿no? Su credibilidad. Y eso puede pasar a nosotros como estadísticos. Si nosotros comenzamos, podemos decir, ¿no? Yo he vivido en Tarapoto 5 años, he estado cerca de la selva, mi esposa es de Amazonas, ahí así que tengo bastante cariño a todo el departamento de Amazonas. Siempre se ha dicho, ¿no? De que nosotros tenemos que tener esos valores y por esa parte vamos a ser recompensados,
¿no? Entonces, no tenemos que hacer esa pilla, por ejemplo, que podría decirse, ¿no? Tenemos que ser bastante honrados. Y ahora les recuerdo, ¿no? En el análisis de datos, en estadística, tenemos que ver siempre la exploración visual, por ejemplo. Exploración visual en el análisis estadístico y, por ejemplo, la minería de datos que ya habíamos hablado un poquito más hacia un momento. En la minería de datos, por ejemplo, ¿no? Que ha sido el proceso antes del Machine Learning, había esas técnicas de cómo hacerlas y ha sido un paso antes de que nosotros podamos tener muchos más algoritmos que refuercen lo que ha sido el Machine Learning. Pero podíamos ya detectar, por ejemplo, anomalías, podríamos detectar datos atípicos o outliers, ¿no? Que antes se nos hacían tal vez un poquito más difíciles de hacerlo, ¿no? Pero en estadística, ¿cómo calculamos atípicos? ¿Cómo sabemos si hay outlier? ¿Cómo sabemos que esa data no está bien? Hay distancias, la distancia de Cooks, la distancia de Mahalanobis, para nosotros limpiar nuestro proceso de data, ¿no? Todos estos procesos, o estas distancias, o estas variabilidades que puede haber, pues también lo ha tomado la ciencia de datos, ¿no? Análisis factoriales análisis factoriales, ¿no? O reducción de dimensiones, por ejemplo, que eran técnicas estadísticas, se han ido al Machine Learning para reducir información, para detener muchas variables, tener menos variables y ser más fáciles de analizar. Entonces, ese aporte de la estadística ha sido básica en la ciencia de datos para hacer todo esto, ¿no? Y este papel es muy importante en nosotros, ¿sí? De saber estas técnicas estadísticas para luego aplicarlas a la ciencia de datos. Yo sé que en ciencia de datos hay librerías que en 2, 3 pasos pueden hacer todo de manera muy sencilla y muy fácil, ¿no? Con un video en YouTube puedes aprender, pero muchas veces, si ustedes revisan un poquito más de teoría, van a encontrar que ha habido esta técnica, se utilizó ya hace casi 20 años atrás o 30 años atrás, que se creó y se mejoró, se optimizó esa técnica para poder ser mejor, ¿sí? Por eso es muy importante en el procesamiento de datos o preprocesamiento de datos. Y siempre se escucha este dicho, ¿no? Que dice, si ingresa basura en la data, sale basura también. Por eso es muy importante la recolección, el almacenamiento, dónde lo estás guardando y cómo vas a hacer el procesamiento o preprocesamiento de tus datos, ¿no? Y eso es lo más bonito. Cuando a mí me dan, por ejemplo, para artículos, para trabajos de investigación, la data, ¿no? Y yo estoy trabajando en la computadora y me demoro y después de estar con la data ahí doy un largo suspiro y digo, ya tengo mi data limpia, por fin. Cuando ya tengo mi data limpia es que yo ya puedo sacar ya mis gráficos, puedo sacar mis análisis, puedo sacar mis relaciones, asociaciones, mis comparaciones, etc. Ese procesamiento de datos es lo que nos ayuda a nosotros como estadísticos a saber si la data ya está bien para poder ser analizada, ¿sí? Bueno, esto ya lo hemos visto. Pruebas de hipótesis. Las pruebas de hipótesis son muy importantes. No nos olvidemos. El valor, ¿no? Nosotros si estudiamos estadísticas, si hemos visto estadísticas, pues anteriormente nosotros hablábamos con nuestras tablitas, ¿no? De chi cuadrado, de F de Fisher, la normal, T de Student, ¿no? Pues ahora cumple esa rigurosidad muchas veces el p-valor. ¿Sí? El p-valor, vemos el p-valor, si es significativo o no es significativo, y eso nos ayuda a saber, por ejemplo, una regresión múltiple, ¿no? Una regresión logística, ese p-valor nos va a decir qué variables son las más importantes, por ejemplo, ¿no? Porque una regresión ingresa a los modelos de Machine Learning, por ejemplo, ¿no? Y saber comunicarlas. Validaciones, la validación, ¿no? Los supuestos estadísticos, si ustedes han visto supuestos estadísticos, por ejemplo, que muchas veces eran algo tediosos de cumplir, ¿no? Ahora, ¿qué ha hecho el Machine Learning? Ha hecho evaluaciones cruzadas, ha hecho métricas, análisis de sensibilidad, la sensibilidad, ha hecho el F1 score, los errores, ¿no? El R cuadrado, por ejemplo, ¿no? Para saber ciertos patrones, ¿no? El RMCA, ver todas estas métricas para ver si el modelo es el adecuado o no es el adecuado, ¿no? Con tablas cruzadas, por ejemplo, con curvas AUC, ¿no? Que pueden ser. Entonces, todo esto nosotros lo vemos en la estadística, sino que en el Machine Learning nos tenemos que recordar, o en la ciencia de datos nos recordamos de dónde sale esto. Por eso es importante, ¿no? Descubrir tendencias, descubrimiento de conocimiento, descubrir el conocimiento, ¿no? ¿Para qué va a servir esto? ¿Para qué nos va a impulsar? ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Y al final
en nuestra empresa, en nuestro lugar donde trabajemos, los datos tienen que ser confiables, análisis sólidos, predicciones acertadas y lo que nosotros queremos, minimizar riesgos, ¿no? Yo trabajo actualmente en la oficina de planificación, veo las estadísticas, veo que oficinas están gastando más, que quienes no han terminado su presupuesto y están pidiendo más para el próximo año, ¿no? Minimizar riesgos, eso es lo que queremos, optimizar, ¿sí? Y eso a través de los datos. Empresas data drive, lo llaman ahora, ¿no? ¿Sí? Optimizar procesos. Y optimizar es una de las profesiones que, por ejemplo, ahora están mejores pagadas, ¿no? En lo que es Latinoamérica y otros países, ¿sí? A través de esas decisiones. Evaluar los riesgos también, el análisis, a través de probabilidades, ¿sí? Probabilidades. Por eso nosotros tenemos que saber muy bien ese tipo de probabilidades, ¿no? Una sigmoidal, por ejemplo, ¿no? Para saber interpretar un análisis de regresión logística, ¿ya? Y la sinergia entre la estadística y la ciencia de datos va a ser bastante importante. No nos olvidemos, ¿no? Hay memes y hay figuras que dicen, no, la ciencia de datos, por ejemplo, que el padre era la estadística, ¿sí? Y la estadística, pues, aunque pareciera alejadito un poco más allá, sabemos que todos los conceptos que han sido tal vez utilizados ahí pequeñitos, se han optimizado, se han mejorado y ha nacido todo esto de la ciencia de datos a través de eso, ¿no? O la parte, por lo menos, de Machine Learning y la parte de Deep Learning también. Algunas herramientas que yo les recomiendo, pues sí o sí, tienen que aprender Python, R también, sus librerías más conocidas como en Python, NumPy, Pandas, Spicy, TensorFlow, etc. En R, por ejemplo, DPYR, ggplot para hacer gráficos, ¿no? Y plataformas como Jupyter, Notebook, RStudio, que tienen, por ejemplo, ya en la web, ¿no? No es necesario instalar en nuestra computadora, ya está en la nube todo eso, ¿no? Y programas que siempre no van a faltar en las universidades, creo que son el SPSS y el SAS, ¿no? Que también lo utilizamos, están bien, ¿no? Por ejemplo, yo he hecho trabajos de ecuaciones estructurales, ¿no? Pero el R tiene mayor riqueza, mejores estimadores, por ejemplo, ¿no? Que el SPSS, que el EIMOS de SPSS. Entonces yo recomiendo aventurarse para aprender mucho más de eso. Algunos libros que recomiendo, por ejemplo, son Armas de Destrucción Matemática, como el Big Data alimenta la desigualdad y amenaza la democracia. Este es un libro muy interesante que habla sobre la educación, ¿no? Sería un libro muy interesante que pueda estar en su bibliografía de pregrado para que ustedes vean cómo a veces el análisis de datos puede cambiar la repercusión de la educación, ¿sí? Es muy interesante. El de Grad Hart, por ejemplo, que habla, es un documental que estuvo en Netflix, que habla que nada de nuestros datos está secreto, ¿no? ¿Sí? Y acá la inteligencia artificial, que ha hecho que, por ejemplo, nosotros podamos tener información mucho más rápido, ¿no? Por ejemplo, necesitamos alguna técnica y nos olvidamos, porque a veces no me ponemos en práctica, pero ponemos en ChatGPT, ¿cómo importar una base de datos de SQL? Pues nos dan el código, ¿no? Creo que ha llegado a ayudarnos, más que decir yo no utilizo ChatGPT, es una ayuda tremenda, ¿no? Así que les aliento a que puedan. Y esta era una broma, ¿no? Que se leía hace mucho tiempo, ¿no? Decía, hola, Telepizza. No, ha llamado a Google Pizza, dice. Me habré equivocado del número, perdona, dice. No, señor, Google absorbió, dice, ¿no? Como un conglomerado tremendo. Vale, toma nota del pedido. De acuerdo, ¿quiere lo de siempre? Dice. Y la persona se sorprende, ¿lo de siempre? ¿Me conocen? Según nuestra base de datos, en los últimos 12 meses siempre ha pedido pizza de masa fina con queso y salchichas. Y nosotros decimos, sí, eso es lo que quiero. Le recomiendo que pruebe la de requesón, rúcula y tomate seco, dice la operadora, ¿no? Y yo le digo que odio las verduras. Y la computadora me dice, pero usted tiene colesterol. Y yo le digo, ¿cómo lo sabe? Hemos cruzado los datos de su teléfono fijo a través de su suscripción, tenemos los resultados de su analítica de sangre de los últimos 7 años. Vale, pero no quiero esa pizza, ya me estoy tomando la medicación, le miento yo. Disculpe, pero no está tomando su medicación de manera irregular. Según nuestra base de datos, comercial, usted solo compró una caja de 30 pastillas. Y dice, no, usted ha comprado en otra farmacia. Y dice, usted no ha comprado esas pastillas. Entonces, ellos revisan hasta nuestra extracción de la base de datos o nuestro crédito. Y así está afectando en nuestra hoy en día. Nos dan que comprar, por ejemplo, al día siguiente, porque es de que estamos hablando. Bueno, muchas gracias por su tiempo, por la presentación. Muchas gracias. Agradecerle al magíster Edison F. Rapaza Tarqui por la ponencia muy interesante en el curso taller Primera Conferencia Anual de Ciencias de Datos e Innovación e Inteligencia Artificial. Somos el Instituto
Caminamos sin fin, con control de calidad. Bienvenidos en el perfil. Cada cálculo y estudio es nuestro ideal. Hacemos que los datos hablen más que mil palabras. Laboratorios llenos de acción, con estadísticas y predicción. Cada ensayo nos lleva